Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto. Este es un programa que les brinda información útil, valiosa y también inspiración para la vida. Estamos agradecidos de que nos hayan sintonizado nuevamente en su televisor o tal vez en internet, porque vamos a hablar con un personaje que no viene frecuentemente a California o a Loma Linda. Se trata del pastor Alejandro Bullón, conocido por muchos de ustedes como conferenciante, como expositor de la palabra de Dios, y también lo habrán conocido a través de algunos de sus muchos libros que él ha publicado y se han traducido al inglés, al italiano, al portugués. Así que estamos muy contentos de verlo aquí. Muchísimas gracias, doctor, por la recepción. Una vez más, mi felicidad, mi alegría de poder hablar con sus televidentes. Muchas gracias. Hoy queremos hablar con usted y con nuestra audiencia de dos términos, de dos palabras clave que aparecen con frecuencia en el Nuevo Testamento. Son las palabras justificación y santificación. Y para abrir el diálogo, porque los dos somos amigos de la Biblia, voy a leer un pasaje que está en Romanos 5, 1 y 2. Es uno de esos pasajes lindos de la Biblia. Y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. En consecuencia, dice Pablo, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¡Qué pasaje! Tremendo. Díganos algo acerca de Pablo, de su experiencia que le lleva a escribir bajo inspiración estas palabras tan lindas. Pues Pablo era un perseguidor de los cristianos. No entendía el evangelio. Él pensaba que los cristianos eran un bando de herejes, los corría hasta que un día se encontró con Jesús camino de Damasco. Yo siempre digo que la experiencia, la vida comienza cuando nos encontramos con Jesús. Y lo hacemos de diferentes maneras. Pablo, el encuentro de Pablo con Cristo fue dramático. Sí. No todos vamos a vivir la experiencia de él, pero en algún momento tenemos que encontrarnos con Jesucristo. Ahí cambió su concepto de la vida y fue un amigo de Jesús, anduvo con Jesús, convivió con Jesús a través del Espíritu Santo, aprendió de Jesús, leyó las escrituras del Antiguo Testamento que ya existían en su tiempo, aprendió mucho y fue el más grande exponente de la justificación por la fe en Cristo. Y en este pasaje aparecen una serie de términos que me impactan. Justificados, paz, Jesucristo, gracia, mantenernos firmes, esperanza, alcanzar la gloria. Está todo el evangelio aquí. Y es mucha cosa. Voy a comenzar hablando un poco de la justificación. ¿Qué cosa es ser justificado? Bien. Para entender qué es ser justificado hay que entender qué es justicia. Bien. Justicia, de acuerdo a Jeremías 23:6, ahí el profeta Jeremías hablando del Mesías que vendría, dice, en los días del Mesías, Judá será salvo, Israel estará seguro, y este será el nombre por el que será conocido, Señor, justicia nuestra. Quiere decir que la justicia no es un concepto, la justicia no es una teoría, la justicia no es una doctrina, la justicia es una persona, la maravillosa persona de Jesucristo. Ahora, cuando el ser humano está en Cristo, es justo, porque Pablo dice, aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Claro que si estamos en Jesús, que es la justicia, somos justos. Cuando nos separamos de Jesús, nos volvemos injustos, o sea, pecadores. Cuando Pablo dice justificados, pues, está diciendo, cuando regresamos a Jesucristo y vivimos en Él,
entonces somos justificados, porque la justicia del Señor Jesucristo cubre nuestra vida de pecados. Y Dios ya no nos ve como el pecador que éramos, sino como el hombre justo que somos en Cristo. Qué bonito. Y dice que eso se logra mediante la fe. ¿Qué es la fe, Pastor Bullón? La mejor palabra para explicar la palabra fe es confianza. Cuando yo digo, confío en ti, estoy diciendo, tengo fe en ti. Cuando digo, no confío en ti, no tengo fe en ti. Entonces, este trabajo maravilloso de justificación se hace por confianza. Es decir, yo tengo que confiar en las palabras de Dios. Yo tengo que confiar en el hecho de que si yo voy a Jesucristo, aunque era un pecador, en Cristo Dios me ve justo. Y yo tengo que creer, tengo que tener fe, tengo que confiar en esa promesa divina. Gracias. La otra palabra que aparece aquí es la palabra gracia. Dice que tenemos esa paz por medio de la gracia. Para entender lo que es gracia hay que entender lo que quiere decir gratis. ¿Qué cosa es una cosa gratis? Una cosa por la cual yo no pago. Una cosa que recibo sin haber hecho nada. Entonces, yo soy un pecador. Mi vida llena de problemas. Voy a Jesucristo. Soy justificado. Dios me considera justo. A pesar de haber vivido una vida pecaminosa, Dios me considera justo. Yo voy a creer en eso por la fe. Voy a confiar. ¿Y cuánto pago yo para que Dios me haga justo? Nada, es gratis, es por gracia. Hay que aceptarlo entonces, es un regalo. Es un regalo, pero yo diría más. Tuve un profesor, yo aprendí mucho de mis profesores. Qué bien, qué bien. Tuve un profesor que me dijo una vez, no tienes ni siquiera que aceptar. Yo le dije, ¿cómo que no aceptar? Lo único que tienes que hacer es no rechazar. Bien. Mire, la gracia es tan maravillosa que yo me voy a perder solo si propositadamente endurezco mi corazón y le digo a Dios, mira, Señor, llévate tu salvación, no quiero, porque si no, Dios me va a salvar. Y tenemos que decírselo muchas veces porque Sí. Jesús insiste, no se va cuando lo queremos echar. Toca la puerta del corazón, llama y dice, si abres, entro a tu vida. Ahí eres justo, pero si no me abres, pues, ¿qué voy a hacer? Es la única salida entonces. Si no nos acercamos a Jesús, no tenemos otra opción. No hay otra opción. La disciplina, la autodisciplina, el dominio propio, la fuerza de voluntad no valen de nada, no valen de nada. Yo conozco gente que está prometiéndole a Dios todos los días, prometiendo, ahora sí, esta es la última vez, nunca más, y van cayendo, hasta que un día de tanto caer entienden que su autodisciplina no les vale nada. Van a Jesucristo y ahí Jesús hace lo que Él no puede hacer por sus propias fuerzas. Bien, otra palabra bonita de este pasaje de Romanos es la palabra paz. Dice que siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Es interesante que cuando el hombre se separó de Dios en el jardín del Edén y cayó en el pecado, el primer sentimiento negativo que el diablo colocó en su corazón fue el miedo. Tuve miedo y me escondí. Ahora, cuando el hombre regresa al Señor Jesucristo, el primer sentimiento que Dios coloca en su corazón es paz, lo contrario del miedo. El miedo no te deja vencer en la vida. El miedo te paraliza, te anula, te acaba. Con paz en tu corazón estás en condiciones de mirar la vida de otra manera. Solo un ejemplo. Pedro, en el mar de Galilea, su corazón estaba lleno de miedo. Pensaba que iba a morir. Apareció Jesús, sacó el miedo de su corazón y ahora con paz, Pedro fue capaz de andar por encima del agua. ¿Alguna historia de su experiencia de gente que vivía inquieta, que no dormía bien, que tenía una carga de conciencia y encontró esa paz? Le digo más. Yo conocí en Santa Cruz de la Sierra un hombre. Yo estaba haciendo evangelismo en un estadio ahí. La primera noche dice, ¿cuántos quieren entregarle la vida a Jesús? Y vino un ebrio tambaleándose, acabado, un ebrio, completamente ebrio. Lo maravilloso es que él se entregó a Jesucristo.
Y cuando una persona se entrega a Jesucristo, pues el carácter de Jesús lo cubre, la justicia de Jesús lo cubre. Y ese hombre ahora vive en Cristo, como dice Pablo. Y pues si Cristo vive en él y él vive en Cristo, porque él fue a Jesús, ya no se puede emborrachar, porque Jesús no se emborracha. Resultado, 5 años después ese hombre era un príncipe en el reino de Dios completamente transformado. Qué hermoso. He visto personas ir a Jesús con la vida destruida y Jesús las cambia por completo. Esa es la obra de la justificación por la fe. Amén. Ahora, ¿es la justificación, seguramente la audiencia estará pensando, ¿es la justificación un hecho que ocurre una vez, un hecho puntual, o es que debe repetirse? Explíquenos eso. Mire, aquí está el pecador. Va a Jesús. En Jesús es justo, es hecho justo y es hecho santo al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa con la bendita naturaleza humana? 2, 3 días después comienza a separarse Jesús. En el momento que se separa de Jesús ya no es más justo. Porque si Jesús es la justicia, Él es justo solo en Cristo. Se apartó de Jesús, ya no es justo y ya no es santo. Comienza a vivir obras pecaminosas. Ahí se da cuenta de lo que está haciendo, regresa a Jesús, nuevamente es justificado y santificado. 2, 3 días después comienza a separarse. Se da cuenta, vuelve a Jesús. Volver, los golpes de la vida le enseñan al ser humano a volver cada vez, a separarse cada vez con menos frecuencia. Yo diría, ese es el trabajo de la santificación. Y a eso vamos a hablar dentro de un momento, pero quería hacer otras preguntas, porque Pablo habla de mantenerse firmes en este pasaje, como que él anticipara esa separación, esos tropezones que tenemos en la vida, esos desvíos, mantenerse firmes. ¿Qué hay detrás de esa expresión? Porque hay 3 experiencias, la justificación, la santificación y la glorificación. Son parte de la justificación por la fe. La justificación resuelve nuestro pasado. Hemos pecado, cuando vamos a Jesús, estamos perdonados, justificados. Pero todavía vivimos en este mundo y todavía tenemos vicios, defectos. Entonces, el poder del pecado todavía está vivo. En el proceso de santificación, Dios va anulando el poder del pecado en nosotros. Pero todavía la presencia del pecado, la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Y cuando Cristo venga, esto mortal será vestido de inmortalidad y ahí seremos glorificados. Bien. Ahí el pecado habrá acabado para siempre con nosotros. Y una cosa que usted está haciéndonos claro es que en todo ese proceso está la figura de Jesús. Solo Él puede hacer el trabajo de justificación, el trabajo de santificación y de glorificación. Y todo esto por la fe. Vamos a confiar. Y todo esto por gracia, no pagamos nada. Bien, bien. Está muy interesante esto, ¿no es cierto? Así que vamos a pedirle a nuestra audiencia que nos dé unos segundos y vamos a hablar del otro tema que ya ha introducido el pastor Bullón, el tema de la santificación y luego una vislumbre de la glorificación, porque en este pasaje Pablo nos habla también de esa gloria. Así que no se vayan, que ya regresamos en nuestro diálogo con el pastor Bullón. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Muchas gracias, estimados televidentes, por seguir en sintonía con nosotros. Vamos a iniciar la segunda parte de nuestro diálogo con el pastor Alejandro Bullón, con quien venimos tratando 2 o 3 palabras clave de la vida del cristiano. Si entiendo bien, pastor, lo que hemos visto hasta ahora, la justificación es una experiencia espiritual, íntima, en sí misma tal vez invisible en cuanto a haber aceptado ese regalo gratis de que usted hablaba, ese regalo de Jesús, de
cubrirnos con su manto de justicia. Diríamos el perdón. El perdón. Hemos lamentado la manera en que nos comportábamos, hemos probado que solos no podemos, entonces vamos a Jesús. Y recibimos el perdón, el manto blanco de su justicia. ¡Qué belleza! Pero entonces, después de haber aceptado ese regalo gratuito, hay una dimensión práctica. O sea, ahora que empiezo, como dice Pablo, una vida nueva, ¿en qué consiste? ¿Cómo se reconoce esa nueva vida que la Biblia llama la santificación? Y como introducción voy a leer este otro pasaje de Pablo en Romanos 6, 22 y 23. Dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos conceptos aquí. ¿Cuál es la esencia de lo que nos está diciendo aquí Pablo en esta etapa de la santificación? Vamos a decir que yo viví toda mi vida una vida de pecado. Yo no puedo hacer nada para resolver mi pasado. Mi pasado es pasado. El peso de la culpa me mata, me acaba, me destruye, me paraliza. Voy a Jesucristo, Él me da el perdón, la justificación. Mi problema de pasado está resuelto. Pero yo sigo vivo. Y con todas las malas costumbres, con todos los caminos pecaminosos, los hábitos que he adquirido. Ahora comienzo a vivir en Cristo. Y si vivo en Cristo, pues ya no puedo vivir en mi manera antigua de vivir. Ya no puedo usar drogas, ya no puedo estar golpeando a mi esposa, ya no puedo estar agrediendo a mis compañeros de trabajo, ya no puedo estar mintiendo, ni robando, ni asaltando. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, por donde voy, Cristo vive en mí. Pero ¿qué sucede? Jesús tiene una voluntad santa, yo tengo una voluntad pecaminosa, pero cuando voy a Cristo, la voluntad santa de Jesús santifica mi voluntad. Ahora, por donde yo voy en Cristo, voy con una voluntad santificada. Y con esa voluntad santificada es posible vencer el pecado. Es posible vivir la vida que Cristo vivió, porque Cristo vive en mí. Pero si yo trato de hacer eso solo, me voy a meter en problemas. Yo tengo que hacerlo en Cristo. Qué hermosa promesa. De modo que la santificación es un proceso, ¿verdad? Es algo que comienza una vez que entregamos nuestra vida a Él y luego, como decía usted, es un caminar. Es un caminar con Cristo que los otros observan. Exacto. Usted debe haber tenido en sus contactos con la gente que lo escucha en las conferencias más de un caso. Nos contaba hace un rato de ese ebrio que vino en Santa Cruz de Bolivia a usted. ¿Hay algún otro caso que usted quiere compartir con nosotros? Sucedió en el Perú. Un vecino de la iglesia, hombre malo, ¿sabes? Malo. Comenzaba el culto. Él colocaba una cumbia a todo volumen, solo para malograr el culto. El pastor fue a hablar con él, el anciano fue a hablar con él. Él decía, a mí qué me importa, ustedes no cantan, ustedes no hacen bulla, pues es mi casa, yo hago lo que quiero. Pero él solo hacía eso en los horarios de culto, para molestar el culto. Sucede que los sábados él agarraba un balde, mitad de agua, mitad de jabón líquido, mezclaba y regaba la calle. Entonces las hermanas venían con sus tacones, se resbalaban en ese jabón. Era una tragedia. Entonces la junta se reunió y dijo, no, vamos a vender este local, vamos a construir la iglesia en otro lado, porque aquí no se puede, porque este vecino pues parece con el demonio en el corazón, ¿no? Pero miren cómo son las cosas. Un día, esta es una historia interesante, el tiempo es nuestro enemigo, pero un día sucedió una cosa. Un diácono, un lunes en la noche que no había culto, nada, agarró un sermón mío, lo colocó en un aparato de sonido,
agarró las cajas, las dirigió hacia la casa del vecino y le colocó un sermón mío donde yo hablaba de la conversión del Saulo, que perseguía a Cristo y pensaba que estaba persiguiendo a un bando de herejes, y el Espíritu tocó su corazón. Hoy día ese hombre es miembro de la iglesia, ese vecino. Amén. Y su vida, nadie puede imaginar que ese fue el ogro de antes, el hombre malo. Porque así es, cuando uno va a Jesucristo, el carácter maravilloso de Jesucristo reemplaza el carácter miserable de nosotros. Y ahí hay un papel del Espíritu Santo, porque cuando Jesús ascendió al cielo, le dijo, yo les dejo aquí una ayuda especial. ¿Qué función desempeña el Espíritu Santo en esa vida nueva? ¿Y cómo podemos lograr? Juan 16, 8 dice, cuando Él viniere, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? El trabajo del Espíritu Santo es ese. Convencerme qué cosa hay en mi vida que yo tengo que cambiar. Porque si usted viene y me dice, mira Bullón, mira el defecto de tu carácter, yo no lo voy a aceptar. Pero cuando el Espíritu viene por dentro y me va trabajando, mira Bullón, mira lo que tienes que cambiar, mira lo que tienes... Entonces me hace sentir mi necesidad de Jesucristo. Por eso Él me convence primero de pecado, después de justicia. Y finalmente me convence de juicio, porque si yo no acepto la justicia de Cristo, un día voy a tener que darle cuentas de lo que hice. De modo que el Espíritu Santo y Jesús y Dios el Padre trabajan todos juntos porque ellos, contrariamente a la imagen popular de un Dios vengativo y cruel, están de nuestro lado. Exactamente. Yo creo que lo que más Dios quiere es salvar al pecador. Dice, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepiente y vuelva. Volved, volved, ¿por qué moriréis? Dios no quiere que el pecador muera. Esa imagen de que Dios está ahí esperando que llegue el día para castigarle a los... No existe. Dios es un Dios de amor. Él quiere salvar, pero ese amor de Dios no me vale de nada si yo no acepto. Tengo que aceptar. Tal vez usando una imagen popular latinoamericana, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo son parte de nuestro equipo. Están Exacto. queriendo ganar con nosotros. Exacto. O sea, Dios se alegra, ¿no es cierto? Exacto. No es el profesor malo que quiere reprobar al alumno. Es el padre que quiere ver que el hijo pase de año. Qué bien. Eso me hace pensar en las palabras del Padre cuando Jesús es bautizado, en que le dice, este es mi Hijo amado y estoy contento con él. Y una vez en una clase yo le decía, citando este pasaje, ¿qué tal si al principio de la clase yo les doy aprobado a todos los estudiantes? Porque tengo confianza en que van a estudiar. Dios está de nuestro lado. Qué cosa que no debemos olvidar nunca. Ahora, volviendo a este pasaje en que Pablo nos habla de la santificación y dice que tiene como fin la vida eterna. Explíquenos eso. Jesús no es solo la justicia, Él es la vida. Dice, yo soy la verdad, el camino, la vida. Cuando el ser humano se separa de Jesús, entra al territorio del pecado. Por eso dice que el resultado de separarse de Jesús es la muerte. ¿Qué es la obra de la justificación? La obra que nos hace regresar a Jesús. Y al regresar a Jesús, regresamos a la vida. Por eso, la dádiva de Dios en Cristo es la vida eterna. Cristo es la vida eterna. La vida eterna, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienza esta experiencia de una vida eterna? Para el pecador comienza en el momento que se entrega a Jesucristo. Amén. Claro que va a morir la muerte de esta tierra, que todos vamos a morir, pero yo digo, de esa muerte nadie tiene que temer, porque es un sueño, es un descanso. Cuando Cristo venga vamos a despertar para seguir viviendo con Cristo eternamente. Yo digo siempre, preocúpate, no de esta muerte, preocúpate de la muerte eterna, porque esa sí es para siempre. Bien. Estamos llegando al final, pastor. ¿Quiere dirigir algunas palabras de ánimo
directamente a nuestros televidentes. Seguramente hay gente que lucha, que se desanima, que tropieza o incluso que está acercándose a la muerte. ¿Qué palabras pastorales de ánimo y de esperanza quiere usted darles? Mira, yo quiero en primer lugar que tú entiendas que tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Dios te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Así como estás, así como eres, Dios te ama. Y si dependiera de Dios, ya estás salvo. Solo que no depende solo de Dios. Tú tienes que aceptar. El otro día alguien me decía, pastor, si he vivido toda mi vida en pecado, nunca he aceptado a Jesús y ahora que estoy muriendo acepto. ¿Me va a aceptar Jesús? Claro que te va a aceptar. ¿Acaso no lo aceptó al ladrón en el último minuto de la muerte? Amén. ¿Por qué no te puede aceptar a ti? Nunca es tarde para decirle sí a Jesucristo. Si sientes que el Espíritu de Dios te está hablando, ve a Jesús. Y la vida cristiana es fácil, mira, no tengas miedo de ser cristiano. No entres, no aceptes a Jesús pensando así, ahora ya no puedo fumar, ahora ya no puedo beber, ahora ya no puedo ir aquí, ahora ya no puedo... Eso no es vida cristiana. Vida cristiana es la experiencia maravillosa de caminar todos los días con Jesús. Y todo lo demás es el fruto, el resultado natural del compañerismo con Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga, doctor. A usted también, al hablar a la gente de este maravilloso Jesús, de esta justificación, de este proceso de santificación y de esa gloria que nos aguarda cuando Él regrese. Porque, queridos amigos, el mundo necesita más cristianos, vale decir, más gente íntegra por el poder del Espíritu Santo, más gente bondadosa y más gente fiel, embajadores de Jesús. Así que nos vemos en la próxima conversación de Diálogo al Punto. Adiós.